Amigos televidentes, estamos de retorno a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. En este último bloque queremos compartir con Malvin las estadísticas de los egresados de la contabilidad, dónde están trabajando, si se como empleados. Malvin, ¿qué tiene que decir? Claro. Mira, una de las primeras estadísticas que queremos resaltar es que los licenciados en contabilidad tienen una alta empleabilidad. Y la primera estadística que nos dice eso es que la mayoría, más de la mitad, pueden trabajar y estudiar. Por lo general eso pasa en su último año. Okay. ¿Qué porcentaje de estudiantes pueden hacer eso? El 83%. El 83%. O sea que la mayoría de los estudiantes de contabilidad están trabajando ya en su último año. Y estudian, exactamente. Por lo general eso pasa pues en los últimos años. Eso te da ya una idea de la alta empleabilidad, ¿verdad?, que tiene esta carrera. Ya ellos se van formando, ¿verdad?, como pasantes. Una baja tasa de desempleo en el tema de la contabilidad. Al inicio, ¿verdad?, desde el inicio. Entonces, imagínate ya el 83%, pues antes de graduarse ya tiene un trabajo. ¿Okay? Muy posiblemente algunos, tal vez ejerciendo la carrera, pero sí por lo menos, ¿verdad?, agarrando experiencia, tomando experiencia en el mundo laboral. Correcto. ¿Y cuál es la relación de empleabilidad entre las empresas privadas y el sector gobierno, Manu? Mira, el sector público absorbe el 21% de todos los profesionales de la contabilidad. Pues la carrera básicamente pues es más del sector privado, vamos a decir así, ¿no? La mayoría trabaja en el sector privado, puede ser como un asalariado de una empresa o también puede ser independiente. Los independientes son el 11%. Son personas, ¿verdad?, que ejercen su profesión de forma personal y brindan sus servicios de consultoría, pues seguramente a empresas. El resto básicamente se encuentra en el sector comercio, supermercados, ¿verdad?, ferreterías, farmacias, todas estas grandes tiendas de combustible también. Todo el sector comercio pues absorbe el 15% de todos los profesionales de la contabilidad. Un porcentaje bastante elevado. O sea que estamos hablando de que ese profesional posiblemente no está ejerciendo su carrera, sino que está en temas de negocios, ¿verdad? El sector comercio son empresas en un supermercado y él ejerciendo su carrera en el sector comercio como asalariado del sector privado, ¿verdad? Y asalariado del sector público, como le dije, el 21%, que pueden estar en varias instituciones, claro, ¿verdad? Hacienda, contabilidad, bueno, también la misma Contraloría, la misma Dirección de Contabilidad, todas, como le dije, todas las instituciones, tanto públicas como privadas, y también las instituciones sin fines de lucro, necesitan un profesional de contabilidad, más de uno. Es correcto. ¿No? ¿En dónde hay más? En el sector financiero, bancos, las AFP, asociaciones de ahorro, eso es el 9%. 9% es mucho, tomando en cuenta que no hay tantas instituciones financieras respecto al número de empresas que hay. Trabajando en estas empresas que se dedican a consultoría de contabilidad, como por ejemplo las Big Four o parecidas a estas, son el 4%. Estas empresas, ¿verdad?, absorben el 4% de todos los profesionales de la contabilidad. Zona franca también es un sector importante también que absorbe mucho los profesionales de la contabilidad y absorbe el 3%. También tiene una gran ponderación también. Y la manufactura también local absorbe, ¿verdad?, el 3%. Buscando empleo, dentro de todos esos profesionales que se graduaron en esa, está el 7%, que es un porcentaje pues bajo, vamos a decir así, ¿no?, con respecto al resto de la carrera. Eso quiere decir que el mercado absorbe el 93% de todos los egresados, ¿verdad?, con título universitario de la profesión de contabilidad, que es un dato, ¿verdad?, sumamente importante. Excelente. Bueno, te había comentado, Malvin, que nosotros estamos haciendo los apuntes para escribir un libro sobre lo que es la historia de la contabilidad en República Dominicana, y nos gustaría que tú nos colaboraras, ya sea con la autorización de las informaciones que tú has estado recabando también,
o como coautor del libro. Usted sabe que cuenta conmigo. Si es para apoyar la academia, cuente conmigo. Gracias. Te decía entonces con respecto a la historia de la contabilidad como carrera. En el año de 1956, en marzo del 56, se promulga la ley 4312. Esta ley lo que hace es que crea la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Y en ese entonces se establece que van a tener formación profesionales de las áreas del comercio. A esos primeros se iban a otorgar títulos de doctores y de licenciados en ciencias comerciales. Y esos primeros profesionales podían ejercer en diversas áreas. Por ejemplo, esos egresados que tuvimos en los años del 57 hasta el 68, que salían con el título de licenciado en ciencias comerciales, pues lo que hacían era que se dedicaban al área donde ellos más les interesaba. O sea, claro, si a alguien le interesaba la economía como tu profesión, pues se iba para allá. Si le interesaba la administración, se iba para allá. Y otros se quedaron en la contabilidad. Luego, entonces, en ese mismo 56, en la ley 313, que era la siguiente a la 12, entonces lo que se hace es que se sustituye o se absorbe el Instituto de Peritos Contadores y trasladan a todos los estudiantes que estaban en el Instituto Superior de Peritos Contadores para la universidad. Y además, en esa misma ley se les reconoce el título de perito en calidad de licenciado en ciencias comerciales. Por ejemplo, doña Ana Job, que se había graduado en el 49 en el Instituto de Peritos Contadores, la UAS le reconoció el título de licenciado en ciencias comerciales. Igual otro profesor nuestro que se llama Rafael Núñez Llano, que fue más o menos contemporáneo con doña Ana, que también está vivo, se le reconoció o se le validó el título de perito a licenciado en ciencias comerciales. La UAS estuvo graduando licenciado en ciencias comerciales desde el 57. Bueno, la ley tenía la particularidad, Marvin, que, por ejemplo, te decía, para el bachillerato eran 3 años y para el técnico en contabilidad eran 3 años más. Claro. Entonces, ellos lo agarraron aquellos que ya eran bachilleres. Claro. Y si tú estabas en el último año, en el técnico pasaba al último año de la carrera. Si estaba en el segundo año y así sucesivamente. O sea que la ley se creó en marzo del 56 y los primeros graduandos se hicieron en octubre de 1957. Ahí se graduó el esposo de doña Ana Job, que se llamó Marcial Soto Gil. O sea que ella... También es una pareja de profesionales de la contabilidad. Fueron por muchos años la primera pareja de contadores del país. Hoy en día tenemos el privilegio de conocer también lo que es ahora la primera, porque antes era la segunda pareja, que es un profesor de la UAS que se llama Bernardo Turbide y su esposa Carmen, que ellos también, o sea, en el caso de Carmen se graduó en el 67 y Bernardo se graduó en el 69 de la carrera de contabilidad, pero la promoción de Bernardo fue diríamos la promoción más emblemática. Óyeme por qué, Marvin. Ese grupo de estudiantes ingresan a la UAS en el año de 1964. Cuando eso se había, diríamos, identificado que los estudiantes que venían de las escuelas traían debilidades en términos de formación. Y ellos entran por primera vez a lo que se llama una preuniversitaria. Eso todavía hoy en la UAS existe. Anteriormente se le llamó colegio universitario. O sea, tú entrabas y lo que te daban era carrera del ciclo básico. O sea, formaciones básicas de matemáticas, física, química, letras, biología. Exacto, un año básico. Eso se llamaba antes el colegio universitario, eso se llama el ciclo básico, que es un tema que tiene que cumplir los estudiantes. Sí. Entonces, ellos entran en el 64, tienen que hacer ese ciclo básico antes de entrar a la carrera de contabilidad. Sin embargo, al año siguiente estalla la guerra, el 65. Entonces, tienen una interrupción y concluye la guerra, pero entonces en el 66 viene un proceso de transformación universitaria, que eso se llamó
el movimiento renovador, que eso cambió todas las estructuras de la universidad. Hubo muchísimas reformas y ese tipo de cosas. Entonces ellos, con todas estas transformaciones y reformas e incidentes, aunque ingresan en el 64, se gradúan, en el 66 se forma la Escuela de Contabilidad. En octubre del 66 ya se dividen, ya no va a ser licenciado en Ciencias Comerciales, se forma de forma simultánea la Escuela de Administración, de Economía y Contabilidad, porque estaban juntas. Y en el 66 la separan. Entonces ya había un director de escuela para las diferentes carreras, y en el 69, entonces ese grupo que entró en el 64 son los que salen con el título de licenciados en contabilidad, porque lo que se había graduado, como te comentaba, del 57 al 68 se llamaba licenciado en Ciencias Comerciales, y es este grupo del 64 que se graduó en el 69 que se le otorga por primera vez el título de licenciado en contabilidad. De hecho, ahí la mayoría están vivos, y también la UAS le hizo un reconocimiento a ese grupo de lo que son la primera promoción de licenciados en contabilidad en República Dominicana. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! O sea que vemos que el estudio que tú has hecho con las informaciones que nosotros hemos recabado realmente tiene un complemento interesante, claro que sí, para lo que es el profesional de la contabilidad. Claro que sí. Podemos seguir dando más estadísticas también, ¿verdad? Perfecto, vamos a ver. Decíamos que el 83% de los estudiantes pues ya tenía empleo antes de graduarse. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Verdad? El otro 17. Que no tiene empleo, ¿verdad? ¿Cuánto dura en conseguir su primer empleo una vez que se gradúe? En promedio más o menos es como 9 meses que tú tienes que esperar. Pero vemos que cuando los clasificamos por universidad, hay universidades egresados de universidades que consiguen un poquito más rápido que el resto. Por ejemplo, bueno, usted mismo lo decía al inicio, Pucamaima, INTEC, eran los que pareciera que encuentran un poquito más rápido este trabajo. Otra estadística importante también, que la vemos también en pantalla, es el salario, ¿verdad?, que devengan una vez que se gradúan. Okay. ¿Qué universidades, verdad? ¿Qué egresados de qué universidades reciben mayor nivel de salario? Mayor de salario en promedio, ¿no? Esto es un promedio en el mercado. Y vemos que en los primeros lugares pues está INTEC, ¿verdad? APEC, INSE también, que es el Instituto de Ciencias Exactas, Pucamaima, la Católica, ¿verdad? Y luego, ¿verdad?, sigue entonces el resto de las universidades. Exactamente. Otra estadística también interesante es que los estudiantes de contabilidad tienen varios empleos también. ¿Qué porcentaje tienen varios empleos? Es como el pluriempleo, si lo vemos coloquialmente, ¿no? Okay. Eso es el 78% de los profesionales de contabilidad tienen más de un empleo. Eso quiere decir que pican mucho. O más de un cliente. O más de un cliente, ¿verdad? Tienen un empleo y clientes adicionales. Pero por lo general también los que están asalariados combinan también con la docencia. Correcto. ¿Verdad? Muchísimos lo hacen eso, asalariado y la docencia. Más en el sector público, que solamente le permite pues el tema de la docencia y tal vez no ejercer la carrera. Otro dato importante también, que seguramente es muy importante, es el salario o los ingresos que devenga el profesional de la contabilidad. Y aquí es lo que decíamos, si lo comenzamos a dividir de los independientes a los asalariados, vemos que los independientes obtienen mayores ingresos que de los que se contratan, ¿verdad?, o emplean como asalariados, tanto en el sector público como el privado. Algo muy importante de esto es que vemos que los independientes formales ganan más. Y aquí es muy importante, eso quiere decir que la formalización pues vale la pena, tiene sus beneficios y lo vemos aquí. Como es una profesión organizada, como usted bien lo dice, ¿verdad?, se necesita, ¿verdad?, de una red de referencia y claro, tienen que ser formales para yo poder confiar en alguien que me va, ¿verdad?, a realizar ese servicio de la contabilidad como un profesional liberal. Excelente. Pues bien, Marvin, hemos llegado al final de este programa. Entiendo que posiblemente tengamos que hacer una segunda versión para seguir viendo ese interesante estudio que tú has realizado, reitero, no solamente de la carrera de contabilidad, sino en muchas de las carreras he visto que tú
te has empeñado en presentar esas estadísticas. Así que, amigos televidentes, hemos llegado al final de este su programa, así que lo esperamos el próximo domingo. Feliz tarde.